el apóstol Pedro escribió esta epístola. Él escribe acerca de una gran amenaza que venía hacia la iglesia. Esta amenaza no iba a venir de golpes, de leones o fuego, sino a través del engaño, la mentira y la decepción. Esta carta fue escrita, mis hermanos, para advertirnos de falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles, motivados por el dinero, motivados, impulsados por el prestigio y el poder que iban a venir por dentro de la iglesia. Esta segunda epístola nos llama a pararnos firmes en la verdad, en contra de la decepción. Gloria a Dios. Mis hermanos, hoy continuamos con nuestra serie Establecidos en la Verdad. Digan conmigo, establecidos en la verdad. Y les invito a que abran conmigo sus Biblias a la segunda epístola del apóstol Pedro. Capítulo 2. Y cuando lo tengan, digan un fuerte amén. A la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Hoy, mis hermanos, vamos a estar viendo los versículos 17 al 22. ¿Lo tienen? Amén. Aleluya. Lo leemos así, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: estos... ¿verdad? En el contexto del capítulo 2 sabemos que estamos hablando de los falsos maestros. Estos falsos maestros son fuentes, ¿sin qué dice ahí? Sin agua. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dada. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, el mensaje de hoy tiene de tema las palabras infladas de los falsos maestros. Digan conmigo, las palabras infladas de los falsos maestros. Hermanos, al ver estos pasajes, nos vamos a dar cuenta que los falsos maestros, ellos siempre hablan en grande. Los falsos maestros siempre prometen grandes cosas. Los falsos maestros, mis hermanos, siempre declaran cosas grandes e infladas. Siempre hablan, mis hermanos, palabras en grandes. Sin embargo, veremos que estas palabras no son grandes, sino que simplemente son palabras infladas, que no producen nada. No producen santidad, no producen cambio en la gente, no producen un conocimiento verdadero del Dios que vino a salvarnos, sino todo al contrario, mis hermanos, son palabras, mensajes que producen una desnutrición.
que producen una condición peor de la que uno estaba, como la que acabamos de leer. Los falsos maestros, mis hermanos, usan palabras infladas como un joven que está tratando de conquistar a una jovencita solo para usarla y le proclama y le dice palabras grandes e infladas solo para destruirla. Los falsos maestros son como la gente que viene e inyecta la comida para que se vea más grande, para que produzca más. Sin embargo, no es algo natural, no es algo verdadero, sino es algo falso que en vez de mejorar el fruto, lo hace peor, le hace daño. Los falsos maestros, mis hermanos, son como alguien que te promete una gran recompensa, te promete algo grande, un premio imposible, solo para estafarte lo poco que tú tienes. Así son los falsos maestros. Los falsos maestros, mis hermanos, siempre hablan palabras infladas que producen lo opuesto de lo que dijeron. Mira lo que dice el verso 17. Dice, estos falsos maestros son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad es reservada para siempre. Mis hermanos, aquí en este versículo vemos una analogía tan bella, y aquí vemos que un predicador, mis hermanos, un pastor, un maestro de las Escrituras, alguien que proclama, enseña y predica la palabra. Vemos que aquí el apóstol Pedro compara a tales personas, todo maestro, todo predicador, todo quien enseña la palabra de Dios es comparado a una fuente y a una nube. Y aquí vemos una analogía tan bella. Esto me recuerda, mis hermanos, mucho a Jesucristo, cuando Él fue y se sentó, ¿en dónde? En una fuente, para hablar con una mujer samaritana y darle vida, darle agua viva para que en ella ya no tuviera sed jamás. Jesús le dice a esta mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua, estaba hablando de la agua del fuente, le dice, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, que dice el pasaje, una fuente de agua que salta para vida eterna. Aquí vemos una analogía de todo predicador maestro, el que enseña las Escrituras debería ser una fuente a la cual la gente puede ir y recibir agua que sacia la sed. Hermanos, el predicador, el maestro, el pastor debería ser como una fuente a la cual la gente viene y escucha palabras que llevan hacia la vida eterna. Palabras que producen en ellos, mis hermanos, una santidad que refleja una vida eterna. Y palabras, mis hermanos, que te mueven hacia Jesucristo y no al mundo. Un verdadero ministro o predicador de la palabra, cuando prediquen, esa palabra te llevará más cerca a Jesucristo. Te va a incomodar para que tú sigas más a Cristo, no al mundo. Sin embargo, los falsos maestros no hablan de la vida eterna. Ellos no hablan de la santidad. Los falsos maestros no enseñan lo que Jesucristo enseñó. Todo al contrario, mis hermanos, son fuentes, pero no tienen agua. Y sus oidores, sus seguidores, van cada semana para tratar de recibir agua, pero no reciben nada a cambio. No reciben nada para el alma, por lo cual conforme pasa el tiempo, y entre más van a tales congregaciones, a tales iglesias en donde el falso maestro está semanalmente predicando y los oidores van cada semana para según tratar de recibir agua de las Escrituras, pero como son fuentes sin agua, cuando se van,
se van cada vez más desnutridos y en una condición peor cada vez más. Y hay gentes atadas a estas congregaciones por años, aún están ahí. Hermanos, y su condición espiritual se pone cada vez peor debido a que no están bebiendo de las aguas de las Escrituras, a la cual producen vida eterna y producen santidad, sino cada vez más que van se están deshidratando lentamente, y lo más triste es que la gente ni siquiera lo sabe y ni se dan cuenta. Vemos otra analogía de una nube. Los pastores, mis hermanos y maestros de las Escrituras, deberían ser como una nube que produce lluvia para regar la tierra, para alimentar a los cultivos y que de la tierra produzca crecimiento y fruto bueno. Para eso es la predicación, para edificar a los santos, para edificar la iglesia, para santificar la iglesia, para que la iglesia crezca una madurez espiritual. Mas los falsos maestros hacen todo lo opuesto. En vez de mejorar y edificar y santificar a la iglesia, los atan y los atrapan en las cosas del mundo de una forma muy sutil, y ellos piensan que todo está bien porque están dentro de una iglesia. Sin embargo, Jesucristo ni está allí. Muchas iglesias piensan tener culto y Jesús ni está ahí adentro. Uno dice, ¿cómo puede existir una iglesia sin Cristo adentro? Así era la iglesia de la Odisea. La iglesia en Apocalipsis capítulo 3, Jesús le dice, y viene y está tocando la puerta de la iglesia de la Odisea. Y dice, si alguno escucha mi voz, que abra la puerta y yo entraré. Estaban teniendo culto y Cristo ni estaba allí. Y es la gran decepción de Satanás. La religión, mas no hay santidad. No hay una verdadera búsqueda de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para Iglesia Gracia de Dios. Que haya una verdadera iglesia que busca a Dios con todo el corazón, todas sus fuerzas, toda su alma, y ama al prójimo como a sí mismo. Eso es cumplir, y eso es la verdadera religión. Todo lo demás, mis hermanos, que te quieran decir estos falsos maestros, te llevan hacia la perdición. Todo predicador es como una nube que debería dar y producir crecimiento y fruto bueno, pero los falsos maestros, que dice el pasaje, son nubes empujadas, ¿por qué? Por una tormenta. Llevados aquí y por allá por sus propias avaricias, como hemos visto. Son inestables, y el pasaje dice que a tales personas les espera la más densa oscuridad. ¿Para qué? Para siempre, dice el pasaje. Todo falso ministro, todo el que predica la palabra para estafar a la gente, toda persona que enseña herejías y trata de engañar a la gente con otros objetivos más que crezca el rebaño de Dios y sea santificada, mis hermanos. La palabra dice, les espera la más densa oscuridad para siempre. Eso me indica que en el infierno hay ciertos niveles de tormenta, ciertos niveles de castigo, y la palabra dice que a ellos les espera la más densa oscuridad para siempre. Como dijo Jesús, vino a Capernaum y empezó a predicar, y les dijo, si Sodoma y Gomorra hubiera escuchado estas palabras, ellos se hubiesen arrepentido. Así que será peor para ustedes que para ellos en el infierno. A los falsos maestros les espera la más fuerte penalidad dentro del infierno, la más densa oscuridad para siempre. Así que ellos van a deleitarse por unos 20, 30, 40 años. Mas lo que les espera es un sufrimiento eterno en donde hay crujir de dientes. Así que, mis hermanos, tú no sigas sus pasos, porque si sigues sus pasos, para allá vas también. Mas Dios dijo que la verdad los hará libre en verdad. Así que sigue a Cristo, la puerta, el único camino hacia la salvación, y estarás seguro toda tu vida. Sigue el camino correcto, el camino firme, la cual lleva y conduce hacia la vida eterna.
Y no te tendrás que preocupar de nada más. Sigue la palabra del Señor. Y miren lo que dice el verso 18. Dice, pues hablando palabras, que dice, infladas, ¿y qué? Vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hermanos, esta palabra inflada en el griego se dice uperokos, algo así. Y en el Septuaginta, la versión griega del hebreo del Antiguo Testamento, usa esta palabra y lo traduce de varias formas y lo traducen de tal manera. Uperronkos se traduce inflada. Es una palabra que también se puede traducir como excesivo. También es una palabra que en el Antiguo Testamento se traduce como difícil. También en gran cantidad, algo sorprendente. Entonces, ¿qué significa uperronco? Significa algo inflado, algo excesivo, difícil, algo que tiene una gran cantidad, es algo muy sorprendente. Entonces, esto es muy interesante porque las palabras, mis hermanos, de los falsos maestros, lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan, siempre son caracterizados por algo exceso. Siempre te quedas rascando la cabeza por lo que ellos acaban de decir, porque se suena tan grande, pero no sabes lo que dijeron a la misma vez. Se suenan tan inteligentes, pero tú a la misma vez dicen, wow, eso suena muy bueno, pero la verdad no sé qué es lo que dijo. Son difíciles de entender. Dicen cosas muy sorprendentes a las cuales ellos vieron y nadie más pudo ver. Tienen interpretaciones muy extrañas y excesivas y raras de la palabra. Siempre andan encontrando algo nuevo en la Escritura cuando ya no hay nada nuevo bajo el sol. Simplemente tenemos que seguir recalcándolo a la próxima generación y a la próxima generación, porque las verdades de Dios nunca cambian. Son iguales por generación a generación. Sin embargo, ellos van cambiando y dándole nuevas interpretaciones a la palabra para acomodarse con la cultura, para acomodarse a la generación, para producir más libertinaje en este mundo que ya está muy liberal. Y quieren desligarse de la palabra y lo que en ella en verdad enseña. Siempre, mis hermanos, tienen palabras grandes y sorprendentes. Siempre están hablando la grande cosa que viene. Siempre dicen tales cosas. Pero el pasaje dice que son palabras infladas. Son palabras vanas, a las cuales no contienen nada. Son palabras vacías. Dicen mucho, suena tan grande, pero al fin del día no produce ningún tipo de cambio o transformación en sus oidores. Y desafortunadamente, repito y digo que hay mucha gente que asiste a congregaciones con tales ministros, maestros, predicando cosas infladas semana tras semana. Y han estado asistiendo a tales congregaciones por 1, 2, 3, 4 años y no han crecido nada. Todo bajo la disolución y la decepción que van a la iglesia y están bien con Dios. Vemos cómo Satanás bien sutilmente destruye a los creyentes. Todo lo que hemos estado viendo, mis hermanos, en esta serie, ¿verdad? Todos estos detalles un falso maestro no tiene que tener todas estas características para ser, ese es un falso. No. Un falso maestro puede tener esta característica, o esta. No exclusivamente tiene que tener todos para decir, este es un falso maestro. No. Pedro da una gran lista para que sea el cual tenga tal ministro, lo puedas identificar. El pasaje nos dice que los falsos maestros seducen y atraen a la gente con las concupiscencias de la carne. Los falsos maestros ellos apelan, mis hermanos, y atraen a la gente con lo físico. No con lo espiritual, sino con lo físico. Al igual que Satanás, como
hizo caer a Adán y Eva, usó lo físico. No usó algo espiritual, no usó la palabra de Dios, sino usó algo físico, algo literal, a lo cual sus ojos pudieron ver. Y Satanás dijo, ¿acaso dijo Dios? Satanás mismo estaba predicando usando el nombre de Dios, mas no tenía que ver nada con Dios, porque iba totalmente en contra de lo que Dios ya les había dicho. Por lo cual tú y yo tenemos que añadir a vuestra fe virtud, conocimiento, para que nadie nos engañe, como hemos visto. El pasaje, mis hermanos, nos dice que ellos atraen y seducen a la gente con lo físico, con las concupiscencias de la carne. ¿Cuántos se recuerdan que Satanás, cuando vino Cristo Jesús a la esfera humana y fue a orar por 40 días y 40 noches, qué es lo que Satanás le quiso ofrecer? No le quiso ofrecer algo espiritual, algo de lo alto, algo de Dios. Le estaba ofreciendo algo de la tierra. Si te postras ante mí, yo te doy todos los reinos de la tierra. Siempre apelan a lo físico. Eso nunca cambia. Los falsos ministros solo te hablarán de la prosperidad, de los bienes de la tierra. Pero nunca te hablarán, como dice Colosenses capítulo 3, pon la mirada en las cosas de arriba. Nunca te dirán tales cosas. Siempre te hablarán de los reinos, pero no el reino de los cielos, sino el reino de la tierra. Las cosas que este mundo te puede ofrecer. Te estimulan a que persigas sobre toda cosa el sueño americano. Mis hermanos, no compres esa mentira. El sueño americano. Saben que muchos de nosotros estamos cometiendo idolatría y no lo sabemos. ¿Por qué? Yo no me estoy postrando ante una estatua. Yo no me estoy postrando ante ningún Dios. Pero le sacrificamos a nuestras ideas, ideologías erróneas muchas veces. Mucha gente, mis hermanos, quiere alcanzar el sueño americano. Y tienen que trabajar tantas horas, sin embargo, y no se dan cuenta que están sacrificando a sus hijos en el proceso. Y dicen, yo no estoy adorando ni sacrificándole a ningún Dios. Pero si lo estás haciendo. Estás sacrificando a tus hijos en el proceso. Y tú dices, alcancé esto, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Mis hermanos, es hora de abrir los ojos y seguir a Cristo sobre todas las cosas. No digo que no trabajes, no digo que no hagas eso. La palabra dice que el que no provee por sus hijos, el que no provee para los suyos es peor que un inconverso. No estoy diciendo, tenemos que trabajar. Y trabajar es bendición y es bueno. Pero no te dejes llevar por las concupiscencias de la carne. Los videojuegos, mis hermanos, no digo que son malos. No digo que no son una forma de entretenimiento. Pero ahí va la juventud jugando todo el día, sacrificando tiempo valioso para orar, tiempo valioso para leer la palabra. Y vamos a hablar por qué eso es importante en esta noche. Llenamos nuestro horario y nuestro schedule, lo llenamos con cosas y Dios ni está en el calendario. Tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer todo. Y dejamos a Dios por lo último, cuando Dios dice que me adorarás a mí sobre todas las cosas. Y Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Pero no creemos eso, porque si lo creyésemos, lo haríamos y lo reflejaríamos con nuestras vidas. Pero es como Satanás nos ataca. Muchos estamos siguiendo el sueño americano cuando deberíamos en vez seguir el reino de los cielos. Hermanos, los falsos maestros siempre hablan de la superación personal. Yo no digo que eso es malo. Es bueno que tú te quieras superar, es bueno que tú saques tu carrera, es bueno que tú tengas tiempo para tu físico y hagas ejercicio y etcétera, etcétera. Pero ¿qué de la belleza interna? ¿Qué de lo interno? ¿Está tu espíritu
tan fuerte como tu exterior? ¿Está tan bello tu interior como tu exterior? ¿O se ve todo tu exterior y todo lo exterior es más, se ve mejor que tu interior? Ellos apelan a eso y muchas veces hemos comprado la mentira. Hablan exclusivamente de la superación personal en vez, mis hermanos, de enfocarse en la santidad y satisfacción. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días vendrán falsos maestros que te van a rascar el oído. ¿Cuántos de ustedes le han agarrado una pluma por jugar y lo hacen así en el oído aquí? Como da cosquillas, ¿no? Y te haces así rápido. Eso es lo que ellos hacen. Te quieren hacerte sentir bien. Te dicen cosas las cuales tú quieres escuchar, mas no producen cambio, ni santidad, ni frutos dignos de arrepentimientos. Todo al contrario, te pone en una condición espiritual peor de la que entraste y la cual veniste. Miren lo que dice Judas. Vayan conmigo a Judas. Versículo 16. Solo tiene un capítulo, ¿verdad? Judas, versículo 16, está a la par de Apocalipsis. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 16. También Judas, hablando de la misma cosa en la cual estaba hablando Pedro, él dijo: estos, los falsos maestros, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propias ¿qué? Deseos, cuya boca habla cosas ¿qué? Infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Provecho. Hermanos, tenemos que recordar que en esos tiempos Pedro estaba luchando con una herejía de un grupo que se llamaban los gnósticos. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Los gnósticos tenían otro evangelio. Ellos decían, mis hermanos, los gnósticos decían que lo único que importa es lo espiritual y no lo físico. De tal lo físico se va a quedar aquí en la tierra. Mas se les olvida que Jesús va a venir a resucitar el cuerpo. Mis hermanos, los gnósticos estaban enseñando que con que tú creyeras el evangelio, pero no cualquier evangelio, no el evangelio de Cristo, sino un evangelio que ellos se habían creado. Con que tú creyeras, los gnósticos enseñaban con que tú creyeras el evangelio que ellos estaban declarando, tú eras salvo y no tenías que hacer nada más. Era todo. Creer esto y es todo. Y enseñaban, mis hermanos, que lo que hacías con tu cuerpo, con lo que tú hacías con tu cuerpo no importaba, con que tu alma fuese redimida, todo lo demás no importaba. Lo que hacías con tu cuerpo no importaba. Pero ¿será cierto esto? ¿Será eso el mensaje del evangelio completo? Yo sé, mis hermanos, que tú y yo no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe. Pero Abraham, ¿qué dice? Noten esto, Romanos capítulo 4 dice que Abraham fue justificado por su fe. Mas Santiago dice que fue justificado por sus obras. Así que no es que hay una contradicción. Una fe verdadera tendrá fe en Cristo y obras que respaldan esa fe. Eso es el mensaje completo del evangelio. Entonces, mis hermanos, ¿será que el cuerpo no importa? ¿Será que con que tú creas el mensaje de Cristo es todo? Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 6. Veamos si esto es cierto. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Miren lo que dijo Pablo a los Corintios. 1 Corintios 6, 19 dice: o ignoráis, está diciendo, o no saben o ignoran que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y no está hablando del cuerpo espiritual, está hablando del cuerpo físico, tu bios,
tu corazón, tus manos. Está hablando de tu cuerpo físico, el cual está, ¿qué dice? En vosotros. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Eso no es una idea o una analogía, sino es una verdad, que el Espíritu Santo mora dentro de ti, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois ¿qué? Vosotros. Miren lo que dice el verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿En qué? En vuestro cuerpo y en vuestro ¿qué? Espíritu, las cuales ambas son de Dios. Entonces, tenemos que seguir a Dios en espíritu, pero también con nuestro físico. Si el físico no importara, entonces Pablo no hubiera dicho, corro hacia la meta. Eso es físico. Si Pablo hubiera sabido que todo era espiritual y no era físico, entonces él no hubiera dicho, abofeteo mi cuerpo para ponerlo bajo sujeción. Él no dijera todo eso. Si no, Cristo no hubiera dicho, toma tu cruz y sígueme. Todas esas cosas implican lo físico, lo que hacemos con nuestro cuerpo físico, y le importa a Dios grandemente. Mas los gnósticos estaban diciendo, no importa, con que tú tengas fe, es todo. Mas Santiago dijo, yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que, iglesia, tenemos que tener un balance correcto entre una fe y las obras, que ambas están trabajando como una moneda que tiene dos faces, pero las dos son la misma y parte de la misma cosa. Hermanos, lo que hacemos con nuestro cuerpo importa. Tú y yo somos seres espirituales y físicos. Dios creó al hombre en el principio de la tierra. La tierra en el griego, en el hebreo se dice Adamá. Por eso le llamó a Adán Adán, porque lo sacó del Adamá, de la tierra. Y le dijo, y lo creó sus bios, pero luego sopló el aliento de vida en él, el espíritu. Tú y yo somos personas de espíritu y físicos, por lo cual ambas tienen que adorar a Dios. Ambos tienen que seguir a Dios. Hermanos, y eso es lo que Pedro nos está diciendo, que no creamos a aquellos que no predican la santidad. No sigas a aquellos que no promueven la santificación, que no te hablan, que tú tienes que rechazar los deseos de la carne para seguir a Dios. No los sigas, mis hermanos. Tantos ministros, falsos maestros, tanto hombres y mujeres que predican la prosperidad, los reinos de la tierra, mas nunca predican, mis hermanos, la santidad. Y que tú camines en rectitud, en justicia, y sed santo como Dios es santo. Tú y yo somos seres espirituales y físicos, por lo cual ambos le importan a Dios, como acabamos de leer en el pasaje que dice, los cuales son de Dios. Tu cuerpo ya no te pertenece a ti, le pertenece a Dios, porque Él lo compró. Lo compró con su sangre. Así que no te creas autónomo, porque tú no eres autónomo, le perteneces ahora a Cristo. Ahora eres parte ¿de quién? De Cristo. Así que si eres parte de Cristo, sigue a Cristo y glorifica a Cristo en espíritu y en verdad. Tú y yo comemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos importa y queremos alimentar lo físico. Tú y yo bebemos agua porque no nos queremos deshidratar. Nos peinamos, aunque yo ahorita no ando muy bien, pero me trato de peinar, no me he podido cortar el cabello. Pero nos arreglamos, nos bañamos, ¿verdad? Porque nos importa lo que, lo físico. Todo eso lo hacemos, nos echamos perfume, nos tratamos de ver bien porque nos
nos importa el bienestar físico. Ahora más sabiendo que nuestro cuerpo es de Dios, ahora sabiendo que Dios compró nuestro cuerpo con su sangre, ¿cuánto más ahora debería importarte más tu cuerpo y hacer lo que agrada a Dios con tu cuerpo? Así que mis hermanos, que no te dejes engañar por los falsos ministros que enseñan libertinaje o que nunca producen un cambio de vida, nunca predican, mis hermanos, una transformación de vida, una santidad. Vayan conmigo a Romanos, capítulo 6. Aleluya. Romanos, capítulo 6, versos 1 al 2. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Aleluya. Miren lo que dice. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tú y yo tenemos que seguir la santidad de Dios. Sin embargo, repito y recalco, los falsos maestros tienen palabras excesas, palabras elocuentes, palabras sorprendentes, palabras grandes, palabras infladas. Sin embargo, mis hermanos, nunca hablan de la santidad del cuerpo. Nunca hablan de la ley moral de Dios. Ellos nunca te dicen dejar de practicar la inmoralidad, dejar ya las mentiras, dejar ya los chismes, dejar ya el odio, etc. Por lo cual sus oidores nunca cambian. Nunca hay transformación. La gente que sigue a los falsos maestros, mis hermanos, va y recibe comida, pero no es comida sólida, no es comida real, es comida de mentira. Como esos frutos que a veces tenemos en la casa para decoración, que se ve bonito, se ve muy brilloso, se ve mejor que la fruta real, sin embargo no hace nada. No hace nada. Es alimento de mentira, a la cual no da crecimiento, no alimenta al rebaño. La gente va y no recibe pasto verde, sino reciben pasto sintético, a la cual no produce frutos dignos de arrepentimiento en la gente. Todo al contrario, mis hermanos. Sus oidores de los falsos maestros van de mal a peor, todo mientras están yendo a una iglesia que los está matando y haciendo peor, pero se sienten bien porque están en una iglesia. Miren lo que dice versículos 19 al 20. Regresemos a 2 de Pedro, capítulo 2, versos 19 al 20. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mucha gente, mis hermanos, mucha gente tiene hambre, por lo cual ya vamos, al terminar la clase de evangelismo, vamos a ir a evangelizar. Mucha gente, mis hermanos, en este mundo está cansado ya. Por los tiempos quieren la verdad. Por los tiempos que estamos pasando, ellos están buscando un verdadero propósito más allá de lo físico. La gente, el mundo, tiene hambre de Dios. Mucha gente está tratando de salir de las cosas del mundo. Está buscando algo mejor porque compran la mentira de Satanás y buscan la satisfacción en las cosas del mundo, mas no la reciben. Y dicen, esto no sirve. Por lo cual están buscando algo más. Por eso mucha juventud hoy en día busca todo lo espiritual, pero en las áreas equivocadas, no en Dios. Hay muchos jóvenes hoy en día muy espirituales, pero es todo las costumbres de los hindús, de la meditación, de todas estas cosas que no te llevan a una verdadera paz y relación con Dios. En muchos casos, mis hermanos, mucha gente hoy en día está tratando de salir de las cosas del mundo, está buscando algo mejor, por lo cual van a una iglesia esperando encontrar a Dios.
pero en muchos casos estos falsos maestros son los que los reciben. Y en vez de ayudarlos a combatir contra el mundo, en vez de ayudarlos a pararse firme contra Satanás, en vez de enseñarles que nuestra satisfacción está en Jesucristo y no en las cosas, está en el Creador y no en la creación. Hermanos, hacen todo lo contrario, los falsos maestros, y ponen a la persona en peor condición de la cual vino. Miren lo que vayan conmigo a Lucas. Capítulo 11. Jesús mismo dijo esto. Miren lo que dice Lucas capítulo 11. Versículos 24 al 26. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice. ¿Lo tienen? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Buscando qué? Reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y ¿qué? Adornada. La encuentra limpia. Entonces va y toma otros 7 ¿qué? Espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el ¿qué? Que el primero. Este pasaje, hermanos, está hablando de la liberación, de la salvación que Jesús da. Y Jesús está comparando la salvación, la liberación, lo está comparando a un cuarto. Cuando Jesús, mis hermanos, viene a la vida de uno, cuando Jesús viene a tu vida, Él quita todo lo malo de nuestro cuarto y lo deja limpio y ¿qué? Y vacío, lo deja todo nuevo, como un cuarto nuevo, mis hermanos, que tú vas y le quitas todo y lo pintas y lo dejas todo bonito, limpio, pero ahora lo tienes que llenar otra vez. No con las cosas de antes a las cuales quitaste, sino con cosas buenas. Porque de que se va a llenar ese cuarto, se va a llenar. Pero ¿de qué es la pregunta? Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú le entregas tu vida a Cristo y Dios te libera, Dios te sana, Dios te da vida nueva a tu alma, sana tu alma. Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que llenar ese cuarto con oración. Tú tienes que llenar ese cuarto con la palabra, con cantos, salmos e himnos, con la enseñanza de la palabra. Tienes que llenar, ahora el que da su vida a Cristo, tiene que llenarla con la sana doctrina, tiene que congregarse, tiene que tener, como dijo nuestra hermana Katia el viernes, amistades santas con hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque si no la estás llenando, Satanás vendrá y la comenzará a llenar otra vez con las cosas a la cual Dios ya te liberó. Y la condición será peor que el principio. Y en muchos casos, la gente en estas congregaciones donde los falsos maestros enseñan, entregan sus vidas a Cristo porque están buscando a Dios y entregan sus vidas a Cristo. Pero ahora, ¿qué es lo que el falso maestro les está llenando? ¿Con qué está llenando sus cuartos? Prosperidad, tu crecimiento personal. Tú puedes hacer lo que tú quieras, dinero, todo esto. Por lo cual, mis hermanos, se llenan de cosas peores de las cuales vinieron y llegan a ser creyentes, entre comillas, peores que el mismo inconverso. En muchos casos es cuando la gente regresa a aquello a la cual Dios los liberó y la condición postrera llega a ser peor que la primera. Hermanos, si para regresar atrás, como va a decir Pedro, si para regresar atrás a lo cual Dios te liberó, mejor hubiera sido nunca conocer a Dios. Porque ahora tendrás mayor condenación. Porque ahora sabías la verdad. Así que, mis hermanos, si un falso maestro está
predicando algo que te está llevando hacia atrás, no lo sigas. Porque el verdadero ministro te empujará y te estimulará y te va a exhortar a que vayas más allá, hacia Cristo. Estos falsos maestros llenan los cuartos de la gente con pura falsedad. Son ministros de Satanás. Llenan los cuartos de la gente con puras cosas del mundo y la prosperidad. No alimentan el rebaño, mis hermanos. No equipan a la gente con comida sólida, sino las usan para sacarles sus lana, para tomar ventaja en ellos, para producir, mis hermanos, una ganancia a través de ellos. Llenan el cuarto de la gente con mentiras, engaño, codicia, libertinaje, herejías. No te dejes engañar solo porque usan la Biblia. No te dejes engañar solo porque dicen Dios Padre, Espíritu Santo. No te dejes engañar porque ellos usan palabras como gracia o fe. Eso es lenguaje cristianismo, pero no todo eso es cristianismo verdadero. Por lo cual se cumple el proverbio. Miren lo que dice el verso 21 al 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, muchos dicen, bueno, tan siquiera están asistiendo a la iglesia. Tan siquiera, entonces eso es mejor que nada. El pasaje dice que no. Es mejor que ni vayan allá que asistirlo solo porque es una iglesia. Muchos dicen, tan siquiera está asistiendo a una iglesia. Yo sé que ahí no predican la verdad, yo sé que no es una iglesia, pero tan siquiera ahí es una iglesia y a lo mejor ahí no va a pasar nada, se van a poner en peor condición. No, mis hermanos, es mejor en tales casos que ni vayan a la iglesia, porque esa iglesia los hará peor y hará que ellos regresen atrás a las cosas a las cuales Dios ya los liberó. Viven, mis hermanos, los que siguen a los falsos maestros. Ellos viven bajo la ilusión y la decepción, que están siendo más como Dios sin saber que se están alejando más del corazón de Dios, por lo cual se están muriendo, están agonizando y ni lo saben, ni lo saben. Es como cuando uno tiene alta presión y ni se siente, ni lo saben, hasta que los ataca el momento final ya. Y van al doctor y dicen, tenías una gran presión, pero y ni lo sentí. Es muy sutil. Tales personas que asisten a estas congregaciones se están indoctrinando más de lo que están enseñando cada día más, por lo cual esas enseñanzas toman una raíz más profunda cada día en ellos, por lo cual es más difícil arrancar esas malas plantas y frutos. Es más difícil arrancarlo, porque de tanto que han asistido allí, esa raíz queda tan sembrada. Y para que alguien venga y los quiera sacar de esas indoctrinaciones, cuesta. Cada vez están creyendo más la mentira. Y cuando llega por fin la verdad, de tanto que han escuchado lo contrario, te ven a ti como el falso. Te ven a ti como el mentiroso. Te ven a ti como el falso ministro. ¿Cuántas veces les puedo decir que a mí me han dicho que yo soy un falso maestro, un falso ministro? Porque les digo la verdad y nunca lo han escuchado. Sin embargo, han asistido a la iglesia por 10, 15, 20 años y nunca habían escuchado eso. Y me dicen, ¿dónde dice eso? Bueno, mira, aquí está. ¿Dónde está lo que tú me estás diciendo? Ahí lo encuentro. Y no lo encuentran. Mas aquí les doy la palabra, pero de tanto que han asistido a tales congregaciones, te ven a ti como el que estás diciendo herejías, te ven a ti, te descartan a ti como el falso, cuando lo único que les estás diciendo es la verdad, por lo cual es mejor ni asistir. Uno dice, tan siquiera están ahí, no en una iglesia. No, mis hermanos, produce
cristianos, peores que un inconverso. Cada vez van creyendo más la mentira. Cada vez van muriéndose más y más. Falsos maestros, mis hermanos, dan palabras infladas que producen peores personas que un inconverso. Así que, iglesia, que tú y yo estemos establecidos en la verdad. Que tú sigas llenando tu cuarto de la verdad. Que tú sigas llenándote de la oración a través del Espíritu. Que tú sigas congregándote en una iglesia que predica la verdad. Que tú, mis hermanos, sigas aferrándote a Dios para que nadie os engañe. Y no regreses atrás. Si Dios te sacó de algo y ves ahí que Satanás te está tentando para regresar atrás, no lo hagas, porque que el proverbio no se cumpla en ti. Que tú no seas un perro que come su propio vómito, o una puerca que se va al lodo para ensuciarse otra vez. O que en ti no se cumpla el proverbio, sino que en ti se cumpla santidad, verdad, rectitud, justicia y una vida espiritual y física que alaba y glorifica a Dios. Vamos a orar. Señor Dios, damos gracias por este día.